A ver, continuamos, ¿no? Les dije que vayan analizando acerca de la condena del pasado, ¿no? ¿A qué condena nosotros nos referimos? Por ejemplo, a veces piensan que no, los errores de los padres los van a tener los hijos, ¿no? Pero a ver, digamos, estas acerca de la condena del pasado fue un discurso en el Politeama de Manuel González Prada. Pero la pregunta es acá, ¿quién fue Manuel González Prada, no? ¿Se acuerdan quién fue Manuel González Prada del gobierno de Iglesias? A ver, acuérdense, ¿quién fue Manuel González Prada? Ah, ya, fue el que hizo el bibliotecario mendigo, ¿no? En el tiempo de Miguel, del gobierno de Miguel Iglesias. Pues para saber, ¿no? ¿Quién fue Manuel González Prada? Vemos un poco de su historia, ¿no? A ver, ¿no? Vamos a ver qué. Eh, José Manuel de los Reyes González Prada y Álvarez de Ulloa, conocido como Manuel González Prada, nace en Lima el 5 de enero de 1844 y muere en Lima el 22 de julio de 1918. Fue un ensayista, pensador, anarquista y poeta peruano. Fue una de las figuras más influyentes en las letras y la política del Perú de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sí, es un par de tiempo, ¿no? Fue una de las figuras más influyentes en las letras y la política del Perú de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pensadores y políticos como Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui lo tuvieron como maestro ideológico. Sí, después, digamos, van a escuchar mucho de Raúl y José Carlos Mariátegui, que ellos fueron, bueno, alumnos de él. Alumnos, imagínense, ser alumnos de uno de los grandes, como lo ha sido Manuel González Prada. Ya, a ver, imagínense, ¿no? Tenerlo a él de maestro. Eh, También literatos como Abraham Valdelomar y César Vallejo reconocieron haber sido influenciados por su obra poética. Proveniente de una familia de reingambre colonial, de niño viajó a Chile. Al ser desterrado su padre, estudió en Valparaíso y de retorno a Lima cursó estudios en el seminario. Ya, a ver, ¿no? Estudió en Valparaíso y de retorno en Lima, cursó estudios en el seminario de Santo Toribio, para pasar luego al Convictorio de San Carlos, donde estudió Derecho, pero no lo concluyó. Ya a ver, ¿no? Se dedicó al periodismo y a la explotación agrícola en la hacienda de su familia. Durante la guerra con Chile,
Participó en la defensa de Lima y peleó en la batalla de Miraflores. No, a ver. Durante la guerra contra Chile, participó en la defensa de Lima y peleó en la batalla de Miraflores. Al producirse la ocupación de Lima por las tropas chilenas, se recluyó en su casa en señal de protesta de 1881 a 1883. Tras la partida de los invasores, reinició su labor periodística y desató su ira contra los vicios nacionales que a su juicio habían causado el desastre bélico, utilizando un verbo muy elocuente e incisivo. En 1885 tomó la dirección del Club Literario, que luego se convirtió en la Unión Nacional, entidad política de principios radicales. Algunos de sus discursos tuvieron gran resonancia, como he leído en el Teatro Politeama en 1888. Sí, eso es lo que vamos a ver, ¿no? A finales de 1891 viajó a Europa, donde permaneció alrededor de 7 años. A su regreso, el Perú, persuadido de las ideologías anarquistas, reinició sus críticas sobre la corrupción política. No, a ver. Eh, a su regreso al Perú, persuadido de las ideas anarquistas, reinició sus críticas contra la corrupción política, identificándose con la clase obrera y con los indígenas. En 1912 se le confió la dirección de la Biblioteca Nacional, en reemplazo de Ricardo Palma. Ejerció dicha función de 1912 a 1914 y de 1915 a 1918. En el ejercicio del mismo falleció a causa de un mal cardíaco. Ah, disculpe, no es, digamos, no es el bibliotecario mendigo. ¿Quién era? Ricardo Palma. Este es otro. ¿No? A ver. Ejerció dicha función de 1912 a 1914 y de 1915 a 1918. Y en el ejercicio del mismo falleció a causa de un mal cardíaco. Casado con Adriana de Verneuil, francesa de nacimiento, tuvo 3 hijos, de los cuales solo sobrevivió el menor, Alfredo González Prada, diplomático y escritor que renunció celosamente a las póstumas de su padre, ¿no? Senador que continuó Luis Alberto Sánchez. En plano literario, ¿no? Se considera Manuel González Prada el más exponente del realismo peruano. Como poeta hizo innovaciones que le han gustado el título, precursor del modernismo americano. Sus poemarios más renombrados, no, a ver, no, a ver, en particular, ¿no? A ver, ¿no? Como, en plano literario, Manuel González Prada es el más exponente del realismo peruano. Como poeta hizo innovaciones que le han ganado el título de precursor del modernismo americano. Sus poemarios más renombrados son Minúsculas y Exóticas. Como prosista es considerado uno de los mejores de Latinoamérica, destacando por sus demoledoras críticas sociales y políticas condensadas en Páginas Libres, 1894, y Horas de Lucha, en 1908. Ensayo donde muestra una creciente radicalización de sus planteamientos. En particular, todavía se recuerda sus furibundas críticas de los políticos que consideraba responsables de la derrota del Perú
En la guerra de 1900. ¿No? A ver. En particular, todo se recuerda sus furibundas críticas a los políticos que considera responsables de la derrota del Perú en la Guerra del Pacífico, la mayor catástrofe bélica de la historia republicana peruana. En ese sentido, fue el principal impulsor de la leyenda negra de Nicolás de Piérola, leyenda que todavía es difundida con ahínco por los maestros peruanos dentro de todos. ¿No? A ver, ¿cómo creen que haya pues no tratado en su discurso en el Politeama? ¿Qué piensan ustedes de lo que dice, no? De Manuel González Prada, ¿no? Ya que nació en Lima el 5 de enero de 1844, tal como consta en su partida de bautismo. Anteriormente había ocurrido la versión falsa del 6 de enero de 1848. Acerca de la fecha del 6 de enero, se debía que siempre González Prada había celebrado su natalicio en ese día, fiesta de los Reyes Magos, que a pesar de evocar su nombre, José Manuel de los Reyes, lo del año 1848 surgió porque cuando se casó en 1887, consignó en el expediente matrimonial como de 39 años de edad, cuando en realidad tenía 43. Tal vez para no parecer, ¿no?, tan mayor que su novia, de 22 años, según supone Luis Alberto Sánchez. ¿No? A ver, lo del año, pues, no, 1948 surgió porque cuando se casó en 1887, consignó en el expediente matrimonial como 39 años de edad, para no parecer tan mayor que su novia de 22. Su padre fue Francisco González de la Prada en Marrón Lombera, y su madre fue quien fue vocal de la Corte Suprema de Justicia de Lima y alcalde de Lima, ¿no? Su madre fue Josefa Álvarez de Ulloa y Rodríguez de la Rosa, hija de Domingo Álvarez de Ulloa e Isabel Rodríguez de la Rosa y Ophelan. Su familia descendía del general Jerónimo Marrón de Lombera, ¿no? Y estaba vinculada con el español Antonio de Ulloa. Fue bautizado el 8 de enero de 1844 en la iglesia de San Sebastián por el canónigo de Cabildo Metropolitano de Lima. ¿No? A ver. En 1855, ¿no?, el presidente Ramón Castilla ordenó el destierro del padre de González Prada, ya que este era partidario del derrocado presidente José Rufino Echenique, del que había sido ministro y vicepresidente. Esto obligó a la familia a trasladarse al Valparaíso, ¿no? ¿No? A ver, en 1855, ¿no?, el presidente Ramón Castilla ordenó que al destierro del padre de González Prada, ya que era partidario del derrotado presidente José Rufino Echenique, del que había sido ministro y vicepresidente, ¿no? A ver. Esto obligó a la familia a trasladarse al Valparaíso, Chile, donde Manuel asistió al colegio inglés dirigido por él, ¿no? A ver. Al regresar al Perú en 1857, su padre ocupó la alcaldía de Lima y lo inscribió en el seminario de Santo Toribio, que abandonó para inscribirse en el convictorio de San Carlos.
¿no? A ver. En 1863 falleció su padre, que tenía 48 años, siendo enterrado en la Basílica y Convento de Santo Domingo. Manuel abandonó, pues, ¿no? Entonces abruptamente el convictorio de San Carlos y empezó sus talentos en el teatro de la literatura. Por entonces empezó a dar luz sus primeros ensayos y creaciones poéticas, aunque con seudónimo, ¿no? En el diario, en el Nacional, aparecieron artículos suyos de una dura crítica y evidente radicalismo. Y en el Comercio, que ya existía, fue publicada su primera letría, con fecha el 18 de septiembre de 1867. Por eso, ¿no? Digamos, por esa época escribió una serie de biografías suyas y eliminó la partícula nobiliaria de su apellido, llamándose entonces González Prada. Ya no González de Prada, ¿no? Como era su apellido original, con ello rompía simbólicamente con el pasado suntuoso de su familia. Otra de sus rebeldías, ¿no? Fue adoptar, ¿no? Una peculiar ortografía, ¿no? A ver, con ello, pues, rompía simbólicamente con el pasado suntuoso de su familia. ¿No? A ver, con respecto al discurso de Politeama, ¿qué creen que haya dicho en el discurso de Politeama? ¿Cómo dice? Los que pisan el umbral de la vida. ¿A qué creen que se refieren? Los que pisan el umbral de la vida. ¿A qué creen que se refiere?
No, a ver. ¿Cómo dice, no? Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño que quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños. ¿Por qué? Porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la intergeneración que desciende. De aquí, en estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero, taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque el de frente. ¿No? A ver. Niños, sé hombres, madrugar a la vida, porque ninguna generación recibió herencias más tristes, porque ninguno tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino. No, a ver, sabiendo una vez más eso, vamos a empezar a ver cuál se nos viene. Por eso, aunque siempre existieron en el Perú liberales y conservadores, nunca hubo un verdadero cambio. No hubo nunca un verdadero cambio liberal, ni un verdadero, ¿no? Sino tres grandes divisiones. Los gobiernistas, los conspiradores y... ¿No? A ver. Eh, los egoísmo y una invisibilidad o de desengaño. Por eso, en el momento supremo de la lucha, no fuimos contra el enemigo un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo, no una patria unida y fuerte. ¿No? A ver. Por eso, cuando el lado más oscuro, soldado del ejército invasor, no tenía en sus labios más nombre que Chile, nosotros, desde el primer general hasta el último recluta, repetíamos el nombre de un caudillo. Éramos siervos de la Edad Media, que invocábamos al señor feudal. No, a ver, no, a ver. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitaban en la faja de la sierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres de indios disemidas en la banda oriental de la cordillera. ¿Ya? A ver. Analicen bien el texto para poder contestar las siguientes preguntas. ¿Ya? ¿Listos para las preguntas? No digamos el que se pone a criticar. ¿Ya? A ver. Pasemos a las preguntas, que son las siguientes. Dice así. ¿Qué opinas cuando se anuncia en el texto tres grandes divisiones? A ver. Tres grandes divisiones. ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Cuál sería su opinión?
Cuando dicen, ¿no? Tres grandes divisiones, ¿no? A ver, a los conservadores, ya por ahí los conservadores, ¿a quién más? A ver, los gobiernistas, los conquistadores y los indiferentes por egoísmo. ¿Por qué? Digamos, cuando Chile vino nota por tierras, todos en su labio repetía Chile. ¿No? A ver, ya acabo de decirle las tres grandes divisiones. ¿A qué se refiere el autor cuando menciona éramos siervos de la Edad Media que invocábamos al señor feudal? ¿A qué se refiere el autor cuando menciona éramos siervos de la Edad Media que invocábamos al señor feudal? ¿No? A ver. Prácticamente, ¿no? Nuestros labios, como dices, ¿no? La lectura. Los chilenos repetían, pues no Chile, Chile, mientras que nosotros, nuestros labios, ¿qué decía? No decía Chile, decía, ¿no? El nombre de un conquistador, pues, ¿no? ¿No? A ver, siguiendo. Responde lo siguiente. ¿Cuáles fueron los beneficios del Estado peruano otorgó a la Casa Grace? Esa sí se la saben de memoria, ¿no? ¿Cómo otorgó, digamos, cuáles fueron los beneficios del Estado peruano cuando otorgó la Casa Grace? A ver, fíjense. Ya, a ver. ¿Cuáles fueron los beneficios que el Estado peruano otorgó a la Casa Grace? Esa está fácil, ¿no? Esa sí está fácil. No solo, digamos, acuérdense de Andrés Belén Cáceres y el contrato Grace. Ya. A ver. ¿Cuál fue la finalidad de la ley habeas corpus otorgada por Remigio Morales Bermúdez? No, a ver, ¿cuál es la finalidad del habeas corpus? ¿No? ¿Qué hace el habeas corpus? A ver, ¿qué es lo que es saber el habeas corpus para ustedes? No, a ver, habeas corpus, ¿qué significa? El habeas corpus, ¿no? ¿No? El habeas corpus es,
Una institución jurídica que obliga a toda persona detenida sea presentada en un plazo proveniente encargado ante el juzgado pertinente, ¿no? Quien podrá ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrará motivo suficiente de arresto, ¿no? O sea, digamos, tendrás tu cuerpo libre. O sea, digamos, si te encuentran, bueno, así con una bebida de alcohol, pero sin alcohol, tú puedes presentar el habeas corpus. Siguiente. Explica brevemente por qué se produjo el plebiscito, por qué no se produjo el plebiscito para tratar el tema de las provincias cautivas en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. ¿A qué creen que no? ¿Por qué no pudieron volver Tacna y Arica en ese tiempo? A ver. ¿No? A ver. Todo eso lo van a escribir, ¿no? ¿No? A ver. ¿Si creen que se hizo el plebiscito o no? ¿No? A ver. ¿Qué había detrás de todo? ¿Por qué no entregaban por 10 años? Nos devolvían a Tacna. ¿Ya? A ver. Todo eso, digamos, profesor, que alguna comunicación, ¿no? Sí, les dije, tienen ahí mi Facebook e Instagram, la cual pueden buscarlo. El correo es el siguiente, pero lo más factible es que se unan al Classroom, ¿no? Por el chat mandaré, bueno, el enlace para que se unan ustedes al Classroom. Ya, ese sería, digamos, el correo, por si acaso cualquier información. No, a ver, tienen eso para comunicarse conmigo, ¿no? Está fácil las preguntas, ¿no? O tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, no, para resolverlo, ¿no? Ya van en dos actividades hasta el momento. De la rebelión de tus parias y lo último, la condena del pasado. ¿No? ¿Qué hemos aprendido? Que a veces todas las cosas que hemos hecho anteriormente lo sufrirán las próximas generaciones, ¿no? ¿No? A ver.
¿Cuál creen que sería? ¿No? Las respuestas. Ya saben esto de comunicación, ¿no? ¿Cuáles son mis medios de comunicación para comunicarse conmigo? Ya cumplan las dos actividades, por favor. Las dos actividades sí tienen que cumplirlo, por favor, eso sí. ¿No? Bueno, como ustedes creen que los dos militares, ¿no? Miguel Iglesias y el Titan Andrés Avelino Cáceres hayan hecho bien por el Perú. Ya, a ver, ¿no? ¿Qué creen, opinión ustedes se merecen hasta el momento los militares? Porque falta, digamos, el último gobierno de Cáceres y viene, pues, ¿no? Todo lo del civilismo, ¿no? A ver, ¿qué opinión creen que se merezcan los dos militares? Llamados los príncipes regionales, no, digamos, los presidentes que estaban, pues, ¿no? En la plena época donde habían dejado desastres, ¿no? Chile. Bonito decir, no, no, yo quiero ir a la guerra, pero en la guerra te pueden ser que te... Ya, a ver. ¿Alguna duda con respecto a las preguntas? Estoy acá todavía. Preferible que lo terminen ahora, ¿no? Para que después lo presenten de una vez. ¿No? A ver, ahí tienen, por favor. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Normal. Estaré esperando su respuesta. Va a estar activado en el Classroom. Por favor, resuélvanlo, ¿no? Resuélvanlo con cuidado. Ya, nos estaremos viendo a partir del día lunes, ¿no? Eh, sí, el día lunes estaremos viendo, ¿no? Por favor, resuelvan esa actividad pendiente del día de hoy, ¿no? Tanto de la condena del pasado como la primera actividad. Esa actividad está subida en el Classroom, por favor, cúmplanlo. Como le dije, cúmplanlo de una vez. Ya, a ver. Nos estamos viendo, como digo, cuídense, que tengan un bonito fin de semana. Hasta el día lunes.